Buenas tardes con todos, ¿qué tal? Mi nombre es Renzo Ponce y junto a mi grupo le vamos a presentar nuestro ensayo sobre la reforma agraria en el Perú. La reforma agraria en el Perú es un tema de gran relevancia histórica y social que ha marcado un antes y un después en la estructura agraria del país. Implementada principalmente desde la década de 1960 y 1970, esta reforma buscó transformar las relaciones de producción en el campo, redistribuyendo la tierra y promoviendo el acceso de los campesinos a recursos que tradicionalmente habían estado en manos de una élite terrateniente. A través de una serie de leyes y políticas, el Estado peruano no solo intentó corregir las profundas desigualdades existentes, sino también impulsar el desarrollo agrícola y mejorar las condiciones de vida de la población rural. Sin embargo, los resultados de la reforma han sido objeto de intenso debate. Si bien se lograron algunos avances en la inclusión social y en la producción agrícola, también se evidenciaron desafíos significativos, como la falta de apoyo técnico y financiero y la resistencia de sectores conservadores. Este ensayo explorará los antecedentes, el proceso y las consecuencias de la reforma agraria en el Perú, analizando su impacto en la estructura social, política y económica y su legado en la actualidad. Es por ello que surge la siguiente controversia. Si consideras o no que fue beneficiosa la reforma agraria en los aspectos político, económico y social, nosotros indicamos que no. Y a continuación le vamos a brindar nuestros argumentos. Buenas tardes, mi nombre es Melvin y esta oportunidad voy a hablar sobre el aspecto económico. Bueno, la reforma agraria significó la expropiación de 10,5 millones de hectáreas, equivalentes a 56% de la superficie agrícola. Esto se dio a través de compras forzadas de grandes latifundios. Las tierras fueron valoradas a un bajo precio y pagadas con bonos, muchos de los cuales aún no han sido pagados. Las haciendas se convirtieron en aproximadamente 1.200 empresas asociativas o cooperativas que fracasaron rápidamente, de las cuales la mayoría terminaron siendo parceladas o abandonadas. Entre el año 1970 y 1980, la productividad del agro se redujo al 17% en el Perú, mientras que en el resto de los países aumentó el 18%. De acuerdo con un estudio de INEI, este periodo se caracteriza por un notable retroceso tecnológico con graves consecuencias para la producción agropecuaria, la cual condujo a una escasez de alimentos. Buenas tardes, mi nombre es Mariano Canteño y hoy le voy a hablar sobre el aspecto político. Desde el punto de vista político, la desilusión del Congreso y las limitaciones a las libertades políticas socavaron el potencial de los emprendimientos campesinos. Como señala el historiador Carlos Aguirre, el control autoritario del proceso y la falta de participación democrática generaron desconfianza en las instituciones y redujeron las posibilidades de un cambio político genuino en las áreas rurales. En lugar de fortalecer la democracia, la reforma consolidó un sistema en el que entre los campesinos despedían del Estado. Mm, En sí, la reforma agraria no benefició al país, ya que se produjeron una serie de hechos en los cuales el proceso de esta reforma resultó una polarización política por la diferencia de intereses, desacuerdos, y conflictos sociales, donde la exportación y distribución de la tierra crearon tensiones entre los dueños de los latifundios y campesinos. A su vez, las diferencias ideológicas llevaron a cabo la polarización. Sí. Afectó la estabilidad política. Por otro lado, hubo una represión política que se utilizó para silenciar a los opositores y consolidar el poder. Estuvo al régimen militar que arrestó arbitrariamente a los políticos y latifundistas que se oponían a los políticos gubernamentales. Los medios de comunicación
también están sujetos a censura extrajudicial, lo que limitaba la libertad de prensa y la capacidad de los periodistas para informar sobre las realidades políticas y las sociales del país. Buenas tardes. Mi nombre es Estefany Tito y yo les voy a hablar sobre el aspecto social. Lo que se quería lograr en el aspecto social era el valor de los campesinos, ya que los campesinos estaban sometidos a una explotación y con una remuneración no favorable, ¿no? Baja. Y se quería lograr a la no explotación y a la libertad de ellos. También se veía que los campesinos trabajaban demasiadas horas, prácticamente vivían en las haciendas y también trabajaban con sus esposas y hasta hijos, cosa que tenían un sueldo no tan bueno, que no era tan favorable para su canasta familiar. También les voy a hablar, también lo que se quería lograr era la calidad de vida. La población en su mayoría tienen una educación primaria o secundaria incompleta en la Sierra Andina, ¿no? También vemos que menos del 15% reciben créditos. También menos del 15% reciben asistencia médica. Prácticamente era una sociedad muy marginada, había un sistema casi feudal de abusos y dignidad humana. Buenas tardes, mi nombre es Ángela Luna y a continuación mencionaré las conclusiones del ensayo que hemos realizado. Podemos decir que a pesar de los objetivos iniciales de la reforma agraria en el Perú, los resultados no favorecieron al país en su conjunto. Si bien se logró una redistribución significativa de tierras y ciertos avances en la inclusión social de los campesinos, los efectos fueron negativos y fueron muy notables. Además de ello, la productividad agrícola disminuyó drásticamente, lo que generó una crisis alimentaria y económica. Las haciendas se fragmentaron y las cooperativas que se formaron fracasaron rápidamente, lo que se evidenció la falta de planificación adecuada y un apoyo técnico. Además, podemos decir que la reforma intensificó la polarización política y social, aumentando los conflictos entre los propietarios de tierras expropiadas y los campesinos beneficiados. Ahora, en lugar de empoderar a estos últimos, la dependencia del Estado y la falta de libertad política limitó su desarrollo. Esto dio como resultado la pobreza rural, que persistió y se profundizó la desigualdad social, efectos que aún se perciben en la actualidad en las zonas rurales. Ahora, la falta de una infraestructura adecuada, servicios básicos y una atención médica contribuyó a la migración masiva de las zonas rurales a las ciudades, exacerbando las tensiones sociales. En resumen, podemos decir de todo el ensayo de la reforma agraria que, aunque la reforma buscó justicia social y una redistribución, sus resultados no lograron mejorar la vida de los campesinos de una manera sostenible ni impulsar el crecimiento económico del país. Bueno, esto es todo sobre el ensayo. Muchas gracias.